Hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ver un poco acerca de la extinción de especies, sus causas y consecuencias. Recordando que la extinción de especies es el proceso por el cual una especie animal o vegetal desaparece de la faz de la Tierra de manera permanente. Esto ocurre cuando una especie no puede adaptarse a los cambios en su entorno y deja de reproducirse hasta que el último individuo pues muere. Las causas de la extinción de los peces, una es por pérdida de hábitat, es decir, por la destrucción y fragmentación de los ecosistemas naturales, por la agricultura, la urbanización, la explotación forestal, las mismas que son las principales causas de la desaparición de especies. Además, otro aspecto importante tenemos la contaminación y el cambio climático, las mismas que se genera por medio de la contaminación del agua, el aire, el suelo, así como los efectos del cambio climático. También el aumento de la temperatura y la acidificación de los océanos amenazan la superficie de muchas especies. También contamos con caza y tráfico ilegal. La caza furtiva y el comercio ilegal de los animales y plantas silvestres son una grave amenaza para muchas especies en peligro de extinción. ¿Ya? Vamos a empezar por la pérdida de hábitat. Cuando tenemos pérdida de hábitat, nos referimos esencialmente a la deforestación, a la tala indiscriminada de bosques y selvas, ya que es una de las principales pérdidas de hábitat para miles de especies, ya que esto destruye sus hogares, sus fuentes de alimentación, dejándolos sin un lugar donde vivir y sobrevivir. Además, también tenemos la urbanización y la expansión, que se refiere al crecimiento de las ciudades y las áreas urbanas. También supone una grave amenaza, ya que ocupan y fragmentan los ecosistemas naturales, dejando a la flora y la fauna sin espacio para prosperar. Vamos a ver la contaminación y el cambio climático. La contaminación de aire, los suelos y los recursos hídricos ponen en riesgo a muchas especies, la cual afecta eh, a su hábitat y a su fuente de alimento. ¿Sí? Otro aspecto importante es el cambio climático. El cambio climático está usando como cambios drásticos en el ecosistema, desplazando a las especies de sus entornos naturales y haciendo que se enfrenten a condiciones ambientales adversas. También tenemos el efecto invernadero, que se refiere al aumento de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que está provocando el calentamiento del planeta y la alteración de los patrones climáticos. Vamos a ver un poco acerca de la caza y el tráfico ilegal de los animales, que también es malo para nuestro medio que nos rodea. Las amenazas de especies, la caza y el tráfico ilegal de los animales son graves amenazas que ponen en riesgo la supervivencia en muchas especies, especialmente aquellas que están en peligro de extinción. También está el impacto económico, ya que estas actividades ilegales generan enormes ganancias económicas, lo que dificulta su erradicación y fomenta la propagación de estos lucros al mercado negro. La crueldad y el sufrimiento de los animales también, porque la caza y el tráfico de los animales a menudo implican métodos brutales y técnicas inhumanas que causan un gran sufrimiento a los animales. Especies invasoras, ¿qué quiere decir eso? El desequilibrio ecológico, las especies invasoras introducen desequilibrios en el ecosistema al desplazar a especies nativas, alterando la cadena alimenticia y la biodiversidad. También la depredación voraz. Algunas especies invasoras como peces y roedores son grandes depredadores que pueden diezmar rápidamente la población de especies autóctonas. Daños a cultivos. ¿Por qué? Porque los insectos y plantas invasoras pueden causar daños a los cultivos, amenazando la seguridad alimentaria de las comunidades.
Consecuencias de la extinción de especies. Tenemos la pérdida de biodiversidad, ya que la desaparición de especies conlleva la reducción drástica de la riqueza y variedad de la vida en los ecosistemas, la misma que afecta gravemente el equilibrio natural. Por eso tenemos el desequilibrio ecosistémico, porque al faltar especies claves se genera un desequilibrio en la cadena alimenticia y ciclos naturales, lo cual altera el funcionamiento integral de los ecosistemas, por lo que atrae el impacto en comunidades humanas, ya que la extinción de especies afecta directamente a las comunidades que dependen de ellas por su subsistencia y sustento, poniendo en riesgo su estilo de vida y sus medios de subsistencia. Vamos a ver la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Desaparición de especies, ¿ya? Tenemos como primer punto, ya que la extinción de especies conlleva la pérdida irreversible de la diversidad biológica, lo que debilita la resiliencia de los ecosistemas, la misma que pone en riesgo el equilibrio del planeta. Como segundo punto tenemos el desequilibrio en cadenas tróficas. La disminución o desaparición de determinadas especies afecta a otras que dependen de ellas, ocasionando un desequilibrio en la cadena alimenticia y perturbaciones de los ecosistemas, ya que la contaminación se considera como la acumulación de sustancias tóxicas y deseadas en el medio que nos rodean, es decir, en el suelo, en el aire y en el agua. Las grandes fábricas expulsan gases contaminantes o vierten en los ríos y mares sustancias tóxicas. Estas sustancias provocan grandes desequilibrios en el ecosistema. Como les mencioné, dentro de los desequilibrios en los ecosistemas tenemos la pérdida de especies clave, la alteración del flujo de energía y la proliferación de especies invasoras. ¿Sí? Impacto en las comunidades humanas. La pérdida de especies puede afectar los recursos que dependen de las comunidades para su alimentación, poniendo en riesgo su seguridad alimenticia. También genera en el impacto económico, ya que la desaparición de especies puede traer consecuencias económicas para las comunidades al afectar actividades como el ecoturismo o extracción de recursos naturales. De la misma forma, la pérdida de recursos médicos, ya que muchas especies de plantas y animales tienen propiedades medicinales que pueden perderse con su extinción, afectando así la salud y el bienestar de las personas. Vamos a ver ejemplos de especies en peligro de extinción. Tenemos el tigre de Bengala y el rinoceronte blanco. El tigre de Bengala es una especie más emblemática que está en peligro de extinción, pues sus poblaciones se han visto diezmadas para la caza furtiva y la pérdida de hábitat en el sur de Asia. El rinoceronte blanco es una de las especies más amenazadas del mundo, ya que la caza ilegal de este animal por su cuerno es usado para medicina tradicional, lo que ha llevado a un declive drástico. Animales emblemáticos en riesgos. Los animales en riesgos tenemos el oso panda, el tigre de Bengala y el rinoceronte blanco. Plantas en peligro de extinción. Tenemos la deforestación, contaminación y el cambio climático que ya lo hemos visto. Recordemos que la extinción consiste en la desaparición definitiva de una especie o planta, ¿sí? Las mismas que tenemos a causa de la tala de bosques, como primer punto también, ¿ya? En la actualidad, el ser humano utiliza para satisfacer sus necesidades de lucro y bienestar. Ha explotado los recursos naturales, destruyendo el medio ambiente. Entre estos recursos están los bosques, porque diariamente cortan miles de hectáreas de árboles en todo el mundo para esta causa. Y por la caza indiscriminada, muchos animales están en peligro de extinción. Se da también por la contaminación ambiental, que mencionamos que era la acumulación de sustancias tóxicas y no deseadas en el medio que nos rodea, es decir, en el suelo, en el aire o en el agua, ¿sí? Ya que las grandes fábricas expulsan contaminantes o vierten en los ríos y mares sustancias tóxicas, ¿ya?
Tenemos también la introducción de especies, ¿ya? Porque la introducción accidental o voluntaria de plantas y animales que no son propios de un determinado ecosistema pueden llevar a la extinción de especies nativas y endémicas. Esto se debe a que carece de sus controladores naturales y transmiten enfermedades y compiten por el alimento, el refugio y espacios de reproducción. Por ejemplo, en las Islas Galápagos tenemos especies como la planta de mora, las hormigas, chivos, el caracol africano, entre otros. Las mismas que han puesto en peligro, en riesgo en su flora y fauna endémica, que solo podemos encontrar en las Islas Galápagos. De ahí también tenemos efectos de extinción de las especies, ya que la desaparición de una especie genera un desequilibrio en el ecosistema, ocasionando algunos animales, plantas y a su vez superpoblación de otras, la misma que provoca interacción en los ecosistemas y afecta a los seres humanos, ¿sí? Entre ellos tenemos la disminución de recursos, vulnerabilidad del ser humano y pérdida del patrimonio genético, ¿ya? Otro aspecto importante tenemos el patrimonio de la pérdida de patrimonio genético, ya que en un ecosistema habitan innumerables especies, pero dentro de una misma especie existen individuos que tienen diferentes características. Esta variedad de genes constituye al patrimonio genético o herencia, ¿sí? Cuando desaparece una especie, también se pierde para siempre ese patrimonio, ¿sí? Bien. Acciones para prevenir la extinción. Sí, tenemos la investigación y monitoreo. Los científicos pues estudian en peligros y realizan un seguimiento de sus poblaciones para entender y mejorar las necesidades y desarrollar estrategias efectivas. Restauración de hábitat es otra forma de que nosotros podemos prevenir la extinción, sembrando árboles, ¿verdad? Proporcionándoles un lugar seguro, saludable. Concientización y acción comunitaria. Involucrar a personas en actividades de conservación como limpieza de áreas naturales ayuda a crear una cultura de respeto y protección hacia una vida silvestre. Conservación de los hábitats, ¿sí? Esto implica la protección de los ecosistemas naturales como los bosques, los arrecifes de coral, que son el hogar de miles de especies de floras y faunas. Tenemos la restauración de entornos dañados, que quiere decir que cuando los hábitats se han visto afectados por actividades humanas, se deben implementar proyectos de restauración ecológica para recuperar las condiciones originales y permitir el regreso de las especies. Asimismo, la educación ambiental, lo que permite generar un grupo de personas para, pues, generar y concientizar acerca de la conservación de hábitat. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos dice, conversa con tus compañeros. ¿Solo los animales invertebrados corren el riesgo de extinguirse? ¿Ustedes qué creen? ¿Solo los animales invertebrados corren el riesgo de extinguirse? No, ¿verdad? Todos, todos, tantos animales vertebrados e invertebrados, ¿sí? Tantos los peces de la misma forma, porque la contaminación llega para todos. Segunda, observa el gráfico y analiza la información, porque los anfibios son el grupo que lidera la lista de animales en peligro de desaparecer la Tierra. Es porque la piel de los anfibios es susceptible a la contaminación del ambiente, a los cambios climáticos, a la temperatura, lluvia ácida, y por tal razón estas especies son las más vulnerables. Vamos a completar el organizador con causas y consecuencias de la extinción de algunas especies. Causas, tenemos destrucción de hábitat, calentamiento global, sobreexplotación, introducción de peces, ¿verdad? Como consecuencia tenemos desequilibrio ecológico, disminución de recursos con usos potenciales, pérdida de patrimonio genético y ser humano vulnerable. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias.